Estas son las mañanas bacanas. Hoy es viernes, es el primer viernes a propósito de aplicación del decreto 048, que es el decreto de pico y placa. Vamos a ver qué vehículos tienen hoy entonces restricción, Andreina. Los vehículos que terminan su placa en 9 y 0. Y mañana, sábado 11 de marzo, tendrá restricción los vehículos que terminen entre 3 y 4. Recuerde que eso es para motocicletas y también carros. Entonces, sí, vehículos, todo tipo de vehículo que no esté matriculado en Aguachica, dice la norma que implica el decreto 048. Pero hay profesionales del derecho que no están de acuerdo con esta norma o como se planteó o las justificaciones y demás, entre ellos Isaac Holguín, ex concejal de Aguachica, que nos acompaña en esta mañana y que ha presentado una demanda. Ex concejal, bienvenido a las Mañanas Bacanas. ¿Por qué hay que demandar este decreto? Bueno, Oscar, Andreina, buenos días para todos ustedes, buenos días para las personas que nos sintonizan. Bueno, nosotros después de hacer un estudio muy serio de qué es lo que pasaba con el decreto 048 y antes de que la administración tenga que expedir un acto administrativo a través de un decreto, de una resolución, pues se tiene que hacer un estudio previo. Y esto conllevaba hacer un estudio de movilidad serio en la ciudad de Aguachica, con el número de vehículos que transitan o la ubicación, o que Aguachica tenga la necesidad, digamos, de organizar la ciudad con otras medidas alternativas a esto. Y segundo, un estudio jurídico también evaluado en lo que va el impacto socioeconómico que va a tener. Entonces, cuando empezamos la evaluación necesaria, empezamos a descubrir que inclusive desde el punto de vista de este servidor, de su equipo jurídico, roza con lo anticonstitucional, inconstitucional. Y le voy a explicar ¿Qué es inconstitucional? Exacto, bueno. Okay. Una norma, hay una pirámide que dice que primero está la Constitución como norma de normas, ley de leyes. A partir de allí, todos los actos que se expidan, las leyes, los decretos, las resoluciones, deben estar cobijadas por esa norma de normas. El artículo 24 de la Constitución habla de la libre locomoción, o sea, el derecho que tenemos todos los colombianos a transitar libremente por las ciudades. Y esto, claro, las administraciones tienen un derecho de limitar en cierta medida ese derecho a la locomoción, pero no de cerrar la ciudad. Y le voy a explicar por qué. El decreto, para las personas que quizás entren del sur de Bolívar, lleguen a Gamarra y transiten por Aguachica, ese decreto no emite una ruta de salida o de entrada donde no tengan, digamos, esta restricción. Entonces, cuando tú encierras la ciudad, que tú, por ejemplo, vayas a salir hoy de Aguachica y te tocó la placa del número hoy, el número 7, y no puedes hacerlo, te están restringiendo absolutamente el derecho a la libre locomoción. Pero ex concejal, pero eso en muchas ciudades, ¿cómo funciona? En Bucaramanga es igual. En Bucaramanga no es igual. En Bucaramanga tú entras y tú tienes una entrada, digamos que tiene un libre acceso para que puedas seguir transitando sin entrar a los lugares críticos de la ciudad. Y por ejemplo, una medida excepcional que tienen los decretos, como lo que tú dices en Bucaramanga, que el cual también cogimos, analizamos, lo comparamos con otras ciudades, es que los visitantes presentando el último tiquete del peaje tienen derecho a transitar libremente por la ciudad porque vienen a utilizar los bienes y servicios. O sea, por ejemplo, una cita médica, pero creo que pueden... te van a descargar algo. Claro. No, pero por cierto tiempo, creo como por 3 horas. Algo los así. Que vienen de Barranca Lebrija, en Bucaramanga solamente tienen 2 horas. Quienes vienen de otras partes del país tienen derecho a transitar libremente. Entonces, ¿eso qué es? O sea, tú puedes restringir la movilidad, pero tienes que hacerla con respeto a las normas que digamos, circulan alrededor de ella. Eso en esa medida, ¿no? ¿Y qué tan llamémoslo así, como que qué tan legal es el tema de aplicárselo simplemente a vehículos que no sean matriculados en Aguachica? Eso no es como, no sé, esa condición como que... No, totalmente. Mire, ese es otro como punto. Como excluyente, diría, algo así. Y es un trato desigual. Bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primera medida nosotros hicimos el análisis de la libre locomoción, de lo inconstitucional. Pasamos a revisar el fondo del decreto, que es el trato desigual. O sea, podemos hablar inclusive de discriminación. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un trato desigual a los vehículos que porque no están matriculados en la ciudad de Aguachica, entonces tengan que tener una restricción eficiente. O sea, ya empezamos a evaluar una circunstancia inclusive discriminatoria dentro del acto administrativo que emitió
la administración municipal. Entonces, empezamos a revisar. Artículo 24 de la Constitución se vulnera. Segundo, discriminación. El artículo 5 del decreto 048 emite un acto de discriminación, de trato desigual. Tercero, empezamos a observar que no hicieron un estudio socioeconómico. Aguachica, básicamente el 70% del aguachiquense vive de la economía informal. Eso lo sabemos todos los que nacimos en esta tierra y que vivimos acá. Entonces, cuando tú tienes un acto que restringe el día a día, tú tienes que sopesar entonces cómo vas a equilibrar la balanza para que no haya una afectación al comercio, al comerciante, el que sabe rebuscarse la papa, el alpiste, día a día. No lo encontramos. Tampoco encontramos el estudio de movilidad. Ahora, ¿cómo le decimos a esa persona con discapacidad que no va a poder salir y va a tener la necesidad porque su economía no alcanza de pronto para contratar un taxi? No hay servicio público de transporte que ayude a, digamos, a equilibrar las condiciones de movilidad en la ciudad de Aguachica. Entonces, lo que estamos viendo es una medida que desde mi percepción personal solamente busca un recaudo económico para el tránsito de la ciudad de Aguachica, porque hay que recordar, viene la instalación de los cepos. Sí. Y los cepos significa inmediatamente un comparendo, significa inmediatamente un negocio para el tránsito, y ya se han conocido por los medios de comunicación y las denuncias que hemos realizado los actos de corrupción que han existido lastimosamente de esta administración en el tránsito municipal. O sea que lo que se hizo, Óscar y Andreina, fue configurar un análisis jurídico del decreto. Ahora, nosotros demandamos una acción de nulidad del decreto 048 ante el contencioso administrativo, entre los juzgados administrativos, y solicitamos una medida provisional que se suspenda mientras que se decide de fondo todo el tema. Entonces, o sea, que mientras que le dan respuesta a usted y todo eso, o sea, se suspende y no se ponga en marcha, o sea, que la gente transite normal. Sí, esas son las medidas cautelares siempre. Detengamos esto mientras analizamos, detengámoslo. Exacto. ¿Cuándo le dan respuesta? Bueno, nosotros radicamos ayer sobre las 4:30 de la tarde. Eso es virtual, ¿cierto? Sí. Digamos que esta metodología agiliza mucho. Hay algunas circunstancias que a veces se demoran porque los juzgados a veces tienen muy pocos funcionarios para todo el trabajo que tienen que realizar, y eso uno lo entiende como abogado, pero yo sí aspiro que la próxima semana, dentro de poco, tengamos la admisión de la demanda. ¿En el Consejo de Estado fue que la elevó? No, ante el juzgado administrativo. Es una nulidad simple, no tenemos por competencia el juzgado administrativo. Okay. Si tuviéramos con cuantía superior, ya tocara ante el tribunal. Entonces, o sea, exacto, hay un orden jerárquico y unas funciones necesarias. Entonces, radicamos, aquí lo estamos haciendo porque primero que todo vemos una afectación jurídica del municipio. Segundo que todo vemos una afectación económica porque los aguachiquenses están viviendo una crisis. O sea, y eso no lo podemos negar. ¿Usted qué le ha dicho a las comunidades? Usted que está muy cercano a las comunidades, ¿cuál ha sido la reacción ante este decreto? Mire, no he encontrado una sola opinión favorable. Favorable. Este acto que nosotros realizamos de esta demanda se compenetra, por decirlo así, con el sentimiento de la sociedad. O sea, dime, ahora, mire que hablando en una entrevista, la encargada de tránsito menciona que el pico y placa es para motos y para carros, cuando el decreto dice vehículos automotores. Y el significado de vehículos automotores significa de dos llantas, digamos, hacia adelante. Ejes. O sea, no habla de ejes, habla de aquellas, o sea, de tres, digamos, las motocargas, los carros, pero no habla de motocicletas, porque el significado de vehículo automotor habla de más de dos llantas, por decirlo así. O sea que ahí también, exacto, entonces ahí ¿qué es lo que hay? A ver, o sea, si no nos ponemos en serio a revisar, es que lo jurídico es muy delicado. Sí, o sea, cualquier palabra, vehículo automotor. La palabra no adecuada también. O sea, las motos no son automotores, son motocicletas. No, exacto, son motocicletas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno hace inclusive hasta el significado paso a paso del concepto de cada palabra. ¿Qué significa vehículo automotor? Dice la descripción del glosario que tiene la ley 769 del 2002, que es el Código de Tránsito y Transporte. El glosario dice más de dos ruedas. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Que contradice lo emanado por quien representa hoy el tránsito en una entrevista, que por supuesto también adjuntamos. Bueno, lo suyo es una demanda, pero también conocí que el abogado Rafael Aponte presentó un derecho de petición
Y Leiter Núñez, concejal y abogado, también solicita como un informe, ¿no? Muy parecido a eso, pidiendo el estudio y demás para hacer un control político sobre el decreto. Claro que sí, mire, y eso es bueno. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Que la acción jurídica se complementa con la acción política. La administración pública tiene que ser responsable porque no podemos expedir decretos y actos administrativos a como se nos venga en gana. Tenemos unos reglamentos. Lo que hace mi colega, el doctor Aponte, es, digamos, a muy medida de respeto, solicitarle a la administración municipal esos puntos críticos de información. Lo que hace también el colega Núñez es utilizar el instrumento político para llamar al tránsito y también decirle, venga, ¿qué está pasando con lo que están expidiendo ustedes? Entonces, eso se complementa dentro de la acción jurídica con lo que nosotros hicimos, que fue una demanda de nulidad para dejar sin piso, por decirlo así, sin funcionamiento o digamos sin efecto jurídico legal lo que es la actividad o el fondo de este decreto 048 del 2 de marzo del 2023. O sea que todo el año, o sea, todo lo que va del año tendría... Bueno, una de las razones que aducía la Dirección de Tránsito era que este decreto iba a darle como garantías a las empresas transportadoras que van a retomar el transporte público de Aguachica. Mire, o sea, ¿qué opina de eso? Mire, yo creo que Aguachica... o sea, es como un condicionamiento. Sí, pero es que Aguachica, a ver, nosotros no podemos primero forjar el problema para después solucionarlo. O sea, aquí tiene que haber una integralidad. La integralidad es que el transporte público necesita un sostenimiento. Sí. O sea, aquí no hay que decir solamente, oiga, ven, unas empresas traigan unos buses con aire acondicionado y póngalos. En todas las ciudades intermedias donde se ha coincidido empezar el transporte público, que hace poquito fue Valledupar, el municipio en parte subsidia un tema para que el valor sea a medida de lo que pueda pagar el aguachiquense en este momento. Entonces, ¿qué significa? Valledupar tiene un costo de 2.000 pesos el transporte. Valledupar, la capital del departamento del Cesar, subsidiado obviamente por la administración municipal en parte. Entonces, yo lo que pregunto acá, maravilloso, es que nosotros necesitamos el transporte público formal. Sí, se requiere. Lo necesitamos, pero de fondos no es solamente mandar unos carros a dar vueltas en la ciudad de Aguachica, sino también integrar lo que ha sido la economía o el movimiento informal del mototaxismo. ¿Cómo se puede integrar para empezar a reducir? Pero esto se reduce colocándolos a trabajar. Entonces, nosotros entregamos, digamos, la herramienta del transporte público integrado, digamos, organizamos el mototaxismo de la ciudad de Aguachica, porque en Valledupar se va a utilizar el mototaxismo como integrador. O sea, que no es que los vayan a desplazar, sino que van a servir a rutas difíciles de acceso, que no lleguen los buses, ellos van a sacar a la gente, los colocan en las vías de acceso, se montan, o sea, integra toda una ciudad. ¿Qué días hubo protestas porque prohibieron circulación de motos ahora en el centro, ¿no? En el centro. Claro pero que sí. Nada es perfecto. Entonces, sí. Esperaremos cuántos días a que le respondan. Ellos, 15 días, más o menos. El juzgado, pregunta en términos coloquiales, ¿responde sí o no? Pero responde. Sí. Dice, ¿fue aprobada, fue admitida o no fue admitida? Sí, aquí pueden pasar tres cosas. A ver. La primera es, la que deseo, por supuesto, es que la demanda sea admitida y el juez en su consideración diga la medida provisional de suspensión del decreto de los efectos jurídicos se dé mientras que reservemos de fondo. ¿Eso qué significa? Okay. Pues que el decreto no se puede, digamos, aplicar hasta que no se... Exacto. Y ahí después llamarán a las partes, bueno, y exacto, ellos tienen su derecho a la contradicción, o sea, a defenderse, a decir, bueno, ¿por qué sí? Y los elementos de juicio. Y ya el juez después entonces exacto. La segunda medida es que me digan, vea, Isaac, tiene que subsanar la demanda porque quizás le falta un requisito de esta medida. Entonces me la devuelven, yo la subsano y la envío. Y la tercera es que hay un rechazo de plano, porque el juez motivó o analizó una circunstancia que, digamos, en su motivación personal y jurídica toma una decisión. Entonces son tres circunstancias que pasen, que yo obviamente deseo que no sea la última, por supuesto, pero lo que sí yo creo, Oscar, que se necesita en Aguachica y Andreína es regulación. Okay. Aquí hay una persecución, entre comillas, al motociclista, pero yo le digo una cosa, los vehículos en la ciudad, hablo de los carros, de los camiones, de todo lo que transita, muy pocas veces vemos que se le están haciendo controles a ellos, cuando quienes han ocasionado las muertes en la ciudad de Aguachica, en los accidentes de tránsito, han sido vehículos, personas con estado de embriaguez.
O sea, ¿dónde están los verdaderos controles? Y si tú vas por la Quinta a mediodía, ves carros por doquier parqueados, causando esas incomodidades viales, y Atravesados. tampoco vemos la regulación. Le iba a preguntar, pero en la demanda que usted solicita, o el fin de esto es suspender todo el decreto o unos artículos o modificar artículos. Mire, Porque, por ejemplo, ahí está lo de carga, el horario de carga, el prohibido parquear. O sea, ¿se pide es que se modifiquen pico los y artículos placa. o que se caiga todo O el el decreto? cero. No, mire, yo estoy de acuerdo y lo he manifestado. Mire, yo a esta administración, ustedes saben, yo he sido una oposición siempre muy respetuosa, pero yo solicito que el artículo 5º, que es la medida del pico y placa, sea la que básicamente quede en nulidad absoluta. ok. Ah, ok. ¿Por Hay qué? otras Lo de los hay cepos otras no. medidas. Lo de los cepos no lo solicitó. No, porque es que los cepos es un instrumento que tienen, digamos, legal. Así de pronto no nos guste, que nosotros sabemos que es un negocio, pero lo van a utilizar. Pero por supuesto que la prohibición de parqueo está bien. Ahora, Ok. yo lo que solicito con la prohibición de parqueo es que en serio los parqueaderos, estacionamientos de la ciudad de Aguachica cumplen con el artículo 90 de la ley 1801 del 2016. Todas tienen responsabilidad, las pólizas de responsabilidad civil y extracontractual. Todos tienen las personas, los requisitos, que tiene que haber una persona, digamos, debidamente uniformada, que te entregue las O sea, llaves. que cumple O sea, con que la cumpla los normativa. requisitos. Son 10 requisitos. Ah, caramba. Yo sé, Oscar, que no, lastimosamente no los tienen porque no hay una medida. Entonces, si no tenemos parqueaderos ¿Cómo y haces vamos una a resolución, un acto administrativo tan drástico, dime entonces el aguachiquense si no restringen su movilidad. ¿Qué pasa si hay un accidente dentro del parqueadero? Bueno, vamos a ver, porque Todo eso. pero uno lo que vive leyendo cuando va a los parqueaderos de las ciudades que le dicen no deje nada, no respondemos por objetos dejados. Pero, Eso dicen. Eso dicen. Pero jurídicamente, Pero jurídicamente sí hay como. Deberían. cumplen, y les digo una cosa, terminan pagando. Ah, no, ¿Ah, es que sí? se robaron el carro y no sabíamos. No, señor, terminan pagando. Ah, bueno. Por la responsabilidad del artículo que te acabo de mencionar. Claro. Muchas gracias, ex concejal Isaac Holguín. Ahí estaremos pendientes entonces. Y usted siga opinando, ese es el tema del día. Vamos a pausa y ya regresamos.